RTP. Doménica Vivanco Altamirano, periodista. Bienvenida, Doménica. Qué gusto tenerla en RTP. Ramón, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. También a todas las demás personas que están en el panel. Un abrazo gigante a toda la gente que nos escucha en Guayaquil. Muy gentil. Adelante, Astrid, que es la que va a liderar la entrevista. Yo no soy muy preguntón, así que la dejamos a Astrid y a Jorge, que van a manejar la entrevista. Adelante. ¿Cómo está, Doménica? Bienvenida a la mañana en RTP. Hablemos justamente del acceso a la información y la seguridad periodística. Algo nosotros hemos venido conversando sobre qué tanta información puede ser verificable en el país, sobre todo con estos medios ahora de verificación, como Ecuador Chequea, como Lupa Media, que al final del día terminan haciendo un trabajo que para el periodista comienza a complicarse. Igual también los datos de ellos muchas veces tienen que ser buscados por otras fuentes que no sean las oficiales. Entonces, ¿cómo se maneja hoy el país en accesibilidad de datos? Astrid, mucho gusto. Gracias por tu pregunta. A ver, en realidad es un panorama muy complejo porque siento que siempre ha existido problemas para los periodistas en el acceso a la información. Los gobiernos anteriores, sobre todo, a ver, yo no viví mucho la cobertura en el gobierno de Correa, pero quienes han hecho sociedad civil en cuanto a anticorrupción y demás, me pasaron unos datos del otro día de el acceso que había a la información pública, que tampoco es que, Dios mío, era una maravilla el paraíso, ¿no? Pero a pesar de todo lo que pasaba durante ese gobierno, había un poco más de acceso a información para nosotros poder verificar en cuanto a cualquier tipo de investigación. En el gobierno de Lasso se fue acortando la brecha de todo lo que tenía que estar disponible para la prensa. Y definitivamente en este gobierno es muy difícil tener acceso a información oficial. Entonces, hacía esta comparación sin ningún afín político, sino para que veamos cómo se ha ido degradando un poco ese tema tan importante. Por ejemplo, desde el gobierno de Noboa se implementó antes la consulta el impuesto a la renta y salida de divisas era completamente abierto. Lo ingresabas del SRI en línea y lo podías ver. Ahora hay una especie de trazabilidad en las consultas públicas, porque tú tienes que ingresar al SRI con tu clave, si la tienes, para ingresar a hacer las revisiones de cualquier tipo de funcionario. Lo mismo pasó hace unos meses con temas de Contraloría, declaraciones juramentadas en las cuales tú tenías que poner tu correo electrónico y que los documentos te arrojaban con información IP, Y con marca tu de nombre y agua. apellido, con todo el marca. Entonces, encima de que la información se ha vuelto más difícil de acceder, hay ahora una especie de trazabilidad peligrosa para el periodismo porque es una forma de decir, ok, estamos viendo que tú estás sacando este tipo de información o estás detrás de esta información y te expone de alguna forma cuando estás haciendo tu trabajo. Otro problema es que hay información que la han puesto como reservada. Hay contratos públicos a los que los han declarado con reserva, que no tiene sentido y que de por sí no se puede acceder a toda la información, y eso ha pasado muchísimo en este gobierno. Y tal vez ahí me detengo un poquito para irte con la otra parte, porque sí hay una exposición normal del periodista cuando pides o solicitas información, cuando registras tus datos para poder descargar algún tipo de dato en específico, ¿no? En alguna investigación que estés realizando. Ahí siempre ese riesgo de exposición. Lo que no debería decir es el riesgo de persecución, pero el riesgo de exposición lo hay. Ahora, ¿qué pasa con lo que señalas que me parece bastante interesante e importante indicar? Con los archivos, información reservada, por ejemplo, que yo en su momento, la verdad, cuestioné incluso a un asambleísta de ADN cuando tú das transferencias monetarias y no señalas a qué grupo específicamente van, ¿no? Y es lo que se ha dado, por ejemplo, en los últimos meses. No puedes establecer a quiénes se les estableció unas transferencias monetarias, es decir, bonos para tal o cual fin. Por ejemplo, los transportistas se declaró también transferencias monetarias reservadas, información reservada. Pero ¿qué pasa aquí?
aquí ya te trasladas a la parte de la institucionalidad, de la búsqueda y la claridad, de poder exigir políticas públicas claras. Te vas directamente a la parte administrativa y al Estado. Este es un gobierno poco transparente, o sea, es un gobierno al que no le gusta la transparencia, porque en realidad es el que menos acceso uno tiene a información oficial y también a la que menos uno tiene acceso a información para corroborar, ¿ya? Entonces, para complementar lo anterior, es como si es que tú pides la información, simplemente no te la dan. O sea, el periodismo hoy por hoy se está haciendo de denuncias, de fuentes extraoficiales, de cosas que uno encuentra y logra de alguna forma con varios actores menos del gobierno armar un tema. Ahora, siguiendo al otro, si hay algo que les gusta en este gobierno son los documentos reservados. Y documentos reservados que sean declarados sin tener ningún tipo de justificación. Documentos reservados según la Constitución son los que tienen que ver con la seguridad del Estado. La contratación lo mismo, pero en contratación pública y también en lo que tú estabas mencionando, transferencias monetarias y demás, se declara la reserva en muchas cosas. Y ahí uno no puede, o sea, realmente ni siquiera Contraloría o algún ente de control, que al final hay que decirlo, trabaja con el gobierno, no, o sea, no tienes posibilidad de ir más allá en una investigación, porque al estar declarado en reserva no puedes avanzar. Y aquí también, por ejemplo, en contratación pública, se ha dado la mala costumbre de declarar algunos contratos con reserva comercial, o sea, como no vamos a mostrar el contrato por la información sensible de, de la empresa. O sea, ¿desde cuándo se ha visto eso? Sobre todo en un contrato que tiene fondos públicos, pero es algo que sí se ha estado realizando. El tema de la reserva de los documentos es brutal, pero sobre todo es el bache más grande, creo yo, para avanzar en algún tema, porque no se puede más allá de ir donde un juez y pedir que se levante la reserva, tomarse el tiempo de hacer eso, con el riesgo igual de que ese juez pueda ser cooptado por el gobierno y simplemente no te den la posibilidad de ver. El otro día yo hablaba con colegas colombianos y decían, pero bueno, Rome, tú te vas no me acuerdo, creo que me decían como que a la corte, al Congreso, y eso se levanta y listo, uno se accede y es como, chuta, o sea, a pesar de todo, aquí estamos realmente mal en temas de acceso a la información Do- pública. Dígame. Doménica, y yéndose a otro punto que también me gustaría y creo que va entrelazado, que es el tema de la seguridad de los periodistas. Ujú. Justamente leí un reporte de mayo que mencionaba que Ecuador está entre los 5 primeros países con mayor muertes de periodistas en el mundo. Y sí me gustaría preguntar primero, ¿qué tan difícil puede hacer periodista, valga la redundancia, en un contexto de inseguridad como el Ecuador? Y si ustedes como periodistas se sientan respaldados también por las fuerzas de seguridad del país. Para nada, para nada. Creo que es el peor momento para hacer periodismo en Ecuador. Y te lo voy a decir de forma frontal. Eh, Hoy por hoy, si es que tú quieres hacer periodismo, tienes que primero resignarte a saber que tú vas a trabajar para alguien, o para el gobierno, o para cualquier otro interés económico detrás de un medio. Y esa es la realidad. ¿Ya? Hay líneas editoriales, sí, está bien, o sea, vivimos en el mundo con hitos en el que la prensa no tiene ningún tipo de postura o que digamos, y eso está bien en realidad. En Estados Unidos hay el Washington Post, el New York Times, se sabe con qué pie patea cada uno y eso es completamente normal. Pero en Ecuador es cada vez más difícil, ¿por qué? Como te decía, primero porque o terminas trabajando para el gobierno o terminas trabajando para otro tipo de interés, sobre todo para el gobierno. Y trabajar para el gobierno en un sentido de enaltecer lo que no se hace y de lanzar piedras a los demás. Esa es básicamente la línea editorial de la prensa de gubernamental o en la prensa que se ha cooptado a través de la prensa de empresas privadas, como pasó con la Posta. Entonces, en seguridad fatal. Pero ¿Por qué? aquí, Dígame. Doménica, que hay que hacer un mea culpa, creo. Ajá. Tenemos una gran estructura como Fundamedios que ha participado en
algunas conversaciones, y no con este gobierno, sino con otros. Específicamente yo recuerdo mucho con el expresidente Guillermo Lasso. Y dentro de las transformaciones y la búsqueda de dar un paso atrás de lo que se había hecho en su momento, y se llamó incluso hasta ley Mordaza, incorporando ciertos temas que ponían a la prensa prácticamente sobre las cuerdas, se buscó poder también tener un fondo que ayude a la protección de periodistas. Aún yo quiero saber por parte de Fundamedios, por parte de quienes participaron en esa construcción de esta modificación de ley de comunicación, qué se ha hecho, qué ha ocurrido con ese fondo, que se lo ha dado a través del gobierno, cómo se lo está haciendo, porque definitivamente no vamos a negar, hay periodistas que han tenido que salir del país para hacer su trabajo periodístico, porque temen la ahora es cada persecución y vez más más. normal, ahora es cada vez más normal, Astrid, y es un error porque lo hemos normalizado mucho. Pero, Quienes hacemos investigación, sabemos que en algún momento tu vida va a estar en riesgo y uno elige los temas que va a investigar de acuerdo al nivel de peligrosidad. pero qué paraguas nos protege. Nadie, ese es el problema. Mira, tú decías a Fundamedio, habrá que preguntarle al señor César Ricaurte qué fue lo que pasó. Y desde la experiencia propia, te digo que cuando pasó todo lo que nos ocurrió en la posta con el Gran Padrino, Fundamedios brilló por su ausencia. Realmente, si me preguntas, nunca me he sentido respaldada por Fundamedios, a excepción de una vez que viví una agresión. Y emitieron alertas tan solo. Y emitieron una alerta. O sea, ahí te lo tengo que decir con la verdad. ¿Y a qué intereses obedece Fundamedios entonces? La verdad es que también habría que preguntarle al señor Ricaurte, porque... Su intuición, ¿qué le dice? Como periodista, un comunicador tiene normalmente algo de intuición. ¿Qué le dice? Claro que sí, pero yo como comunicador y como periodista, para poder decir a qué interés él responde, debería tener algún tipo de prueba. Lo único que yo sé es que el interés al que responde es al de él, porque no hay nada más que se ha hecho por parte de los periodistas. Se urge alguna especie de organización por parte de todos los que no han sido tomados en cuenta también por Fundamedios, para organizarnos y hacer algo y protegernos. O sea, el Estado llega cuando, bueno, pasa algo. O sea, que en ese caso, por ejemplo, a mí me llamaban, me hacían amenazas, yo reporté. Y claro, decían como que, bueno, tome estos recaudos, estas recomendaciones, haga esto, haga lo uno y lo otro. Pero nada más. Entonces, ¿qué es lo que uno puede hacer ahí? Tomar instancias, fundaciones internacionales de protección a periodistas, que sí existen, que son procesos más complejos, pero que sí existen, ¿ya? Cuando estábamos nosotros viendo la salida de Anderson, por ejemplo, esa fue la vía. O sea, organismos internacionales, gente, porque aquí absolutamente nadie lo iba a proteger. Es más, protegíamos muchísimo la información de que no la vaya a conocer ni la Policía Nacional, ni el Ejército, ni nadie, para que su salida sea segura. O sea, a ese punto estamos de que mientras menos sepa el estado de algunas cosas, uno se siente más seguro. Pero realmente, si pasa algo, uno está como con la única opción de tener tu pasaporte, tener dinero e irte a otro lado. O sea, y a veces con protección de alguna organización internacional y a veces solamente tú. Que no debería ser así. Exacto, la gente de Fundamedios ayuda a sus amigos. Que no debería ser así, porque solamente para recordar, Dominique, debido al tiempo, me voy a disculpar porque son 7:30. Esta ley, esta incorporación de los fondos para la protección de los periodistas se dio en el 2023 y quedaba en la coordinación de un comité que coordina justamente las acciones preventivas y respuestas con instituciones claves del Estado. En ellos está Fundamedios y también Periodistas Sin Fronteras, quien forma parte de la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas. De aquello hay que hacerme a culpa también de quienes hoy están al frente de estas instituciones. Gracias por habernos acompañado, Doménica. Muchas gracias, Astrid, muchas gracias, Ramón, muchas gracias a todos ustedes por la invitación. Espero en otra ocasión poder conversar un poco más. Será un gusto. Gracias. Vamos al corte comercial. RTP